Bueno, solemos caminar por las calles, mirar hacia arriba y ver los edificios como gigantes estáticos. Vemos estructuras inmutables de hormigón, cristal y acero. Sí, parece que, a simple vista, una vez que se retiran los andamios y se termina la obra, pues el edificio simplemente existe. Exacto. Está ahí inamovible, desafiando al tiempo. Pero a ver, ¿y si esa perspectiva fuera completamente errónea? ¿Y si los edificios en realidad viven, envejecen, sufren crisis y pasan por etapas de desarrollo que son sorprendentemente similares a las de los seres humanos? Es una idea que choca al principio, desde luego. Totalmente. Pues hoy tenemos un análisis a fondo que va a cambiar por completo la forma en la que se mira a cualquier bloque de pisos, oficina o rascacielos. Nuestra misión en esta inmersión profunda es diseccionar la anatomía financiera y estructural del ciclo de vida de un edificio. Y para ello tenemos un material verdaderamente fascinante. Eso es, hoy hablaremos de las etapas de vida de un edificio. Y nos basaremos en un gráfico sumamente revelador sobre los costes económicos asociados a estas etapas. ¿Qué es clave para entenderlo todo? Justo. El objetivo es que para quienes nos escuchan, ya sean propietarios, curiosos, gestores o cualquiera que viva en una comunidad, las paredes que les rodean cobren un sentido totalmente nuevo. Pues te digo una cosa, llevo días rodeado de planos arquitectónicos y manuales de ingeniería repasando estos datos y la metáfora central que se maneja es brillante por su precisión. Sí, la analogía biológica es muy potente. Mucho. La idea fundamental que debemos establecer desde el minuto 1 es que el ciclo de vida de un edificio no es una línea recta hacia la decadencia. Se divide en bloques temporales críticos. De hecho, lo que ocurre entre el año 1 y el año 50 de un edificio es esencialmente la preparación exhaustiva para que esa misma estructura pueda afrontar su segundo ciclo de vida. O sea, del año 51 al 100. Exactamente. Se espera que la inmensa mayoría de los edificios operen a través de múltiples ciclos de medio siglo. Por lo tanto, entender esta línea temporal no es solo un ejercicio teórico, es una cuestión absoluta de supervivencia financiera. Para cualquiera que tenga una propiedad. Claro. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en esas etapas biológicas, hay un punto importante en el texto original que debemos abordar para dar el contexto completo. Sí, el tema de la crítica al sector. Industria constructora. Bueno, señala una falta de ética y ambición por parte de muchos desarrolladores. Argumenta que a menudo no se aplica la calidad necesaria ni en los métodos constructivos ni en los materiales. Y también menciona una preocupante falta de compromiso del Estado comparando esta situación con la de un país en vías de desarrollo. Exacto. Donde cada edificación debe adaptarse a duras penas a las condiciones de su entorno para sobrevivir. Nuestro enfoque hoy se centra puramente en la información técnica, en los datos económicos y en el ciclo de vida de la estructura en sí. Porque la física es la misma en todas partes. Exacto. Al final del día, los requisitos para una gestión eficaz de un edificio son asombrosamente similares para todos los tipos de propiedad. Las leyes de la física y el desgaste de los materiales no discriminan. Da igual si hablamos de un complejo residencial modesto o de un rascacielos corporativo de cristal. El metal se oxida igual. Las tuberías sufren presión y los motores de los ascensores se desgastan. De la misma manera, sin importar el país. Bueno, vamos a desgranar esto. El documento postula que cada edificio es único y eso es innegable. Sus
Necesidades exactas variarán según la calidad en diseño, la exposición a climas extremos y, bueno, el cuidado diario que reciba. Claro, no hay edificios idénticos, pero a pesar de estas diferencias individuales, todos los edificios siguen un patrón de envejecimiento sorprendentemente predecible. Y aquí es donde entra en juego el gráfico que acompaña al texto, que honestamente es una verdadera revelación visual para entender a dónde va a parar el dinero. Ese gráfico es, sin duda, la columna vertebral de este análisis. Si visualizamos una gráfica tradicional en el eje horizontal, tenemos el tiempo dividido en esas etapas que simulan el desarrollo humano desde el nacimiento hasta la vejez. Y en el eje vertical está el flujo de caja, ¿verdad? Eso es, los costes económicos reales. Lo fascinante aquí es que los gastos de mantenimiento regular, lo que el gráfico llama mantenimiento de rutina y representa con una franja de color verde continuo, se mantienen increíblemente estables. Es una línea plana en la base de la gráfica, tranquila y predecible a lo largo de toda la vida del edificio. Sin embargo, el verdadero caos financiero, las sorpresas que quitan el sueño a los propietarios, provienen de la renovación de capital o componentes principales costosos, que visualmente está en bloques de color rojo. Y esos bloques rojos son los que asustan. Sí, porque varían drásticamente, crean unos picos enormes y aterradores, especialmente en lo que el autor define como las etapas 3 y 4. Para que todo el mundo lo entienda de forma sencilla, estamos hablando de la diferencia entre los gastos del día a día y los grandes desastres, ¿no? Esa es una gran forma de verlo. Para entender la diferencia conceptual, a ver, el mantenimiento de rutina, esa línea verde, es como cambiarle el aceite y los filtros al coche. Es predecible, ¿sabes? Cuando toca y cuánto cuesta. Mantener limpio el portal, revisar las bombillas, engrasar las puertas, lo normal de todos los meses. Exacto. Pero la renovación de capital, esos picos rojos gigantes, equivale a tener que cambiar el motor entero del coche porque ha llegado al límite de su vida útil. Y el problema es que muchas veces se confunden ambos conceptos. Claro, asumiendo que si se limpia bien el portal, la fachada nunca se va a agrietar. Justo eso. Evolucionan esos costes. La primera etapa es la prenatal. Según los datos, esto abarca los menores de 2 años. Los primeros compases del edificio. Sí, en esta fase el edificio está en proceso de ser entregado por el constructor a los primeros propietarios. Todo huele a pintura fresca, todo es nuevo, los activos están impecables y lo más importante desde el punto de vista financiero, están cubiertos por garantías de construcción, que es un alivio inmenso. Claro, en el gráfico esto se representa con una barra azul gigantesca que domina la primera columna, etiquetada como construcción original, pero en cuanto a gastos continuos de los propietarios, la carga es mínima. El enfoque se centra casi exclusivamente en limpieza e inspecciones. Es una fase de luna de miel, por así decirlo. El trabajo principal de un administrador de propiedad horizontal en este momento es puramente de observación, de hacer la lista de desperfectos, ¿no? Eso es asegurarse de que los remates están bien hechos y exigir que el constructor cumpla con las garantías antes de que expiren. Pero claro, esta etapa prenatal es extremadamente breve. Y de ahí pasamos a la etapa 2, que el autor denomina la infancia. Esta abarca desde el segundo año hasta el año 16. Y aquí la dinámica cambia por completo porque los propietarios asumen ya la responsabilidad total de todo el mantenimiento y las reparaciones. Adiós a las garantías del constructor. Adiós. Y de manera crucial asumen la planificación a largo plazo para el edificio.
Si miramos nuestra visualización de los datos, la inmensa barra azul de la construcción ha desaparecido. Ya no hay barra azul. En su lugar tenemos nuestra línea verde constante de mantenimiento, pero también vemos cómo asoma tímidamente por primera vez un pequeño bloque rojo de renovación de capital o reparación y reemplazo de componentes principales o costosos. Ese pequeño bloque rojo parece inofensivo al principio. Uno podría pensar, bueno, el edificio tiene 5 o 10 años, sigue siendo prácticamente nuevo, no hay de qué preocuparse. Lo parece, pero es una advertencia fundamental. En esta etapa de la infancia, el documento subraya que los propietarios ya deben haber establecido un programa de mantenimiento preventivo formal y empezar a ahorrar, supongo. Vital. Es el momento más crítico para empezar a asignar dinero a un fondo de reserva para futuras contingencias. Es contraintuitivo para muchos. La gente se pregunta que por qué van a ahorrar ahora para cambiar el tejado si el edificio tiene solo 8 años y no hay goteras. Ya, es difícil convencer a una comunidad de propietarios de eso. Muy difícil. Pero la respuesta técnica es que la degradación de los materiales comienza el día 1. Durante estos años, de los 2 a los 16, es probable que solo se tengan que abordar proyectos de renovación pequeños, pintar zonas comunes o arreglar bombas de agua, cosas así. Exacto. Es la etapa de la prevención, de sentar las bases financieras para no sufrir un colapso en el futuro. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque después de la infancia plácida y manejable llega la etapa 3, la adolescencia, que va de los 17 a los 29 años. Y al igual que en la biología humana, la adolescencia del edificio es rebelde, ruidosa y, bueno, tremendamente costosa. Sí. El edificio empieza a quejarse, literalmente. El texto advierte explícitamente que los presupuestos de mantenimiento que funcionaban en la infancia ya no sirven. Los activos de la construcción o componentes principales costosos empiezan a llegar al final de su vida útil. Se deterioran físicamente. Los ascensores fallan con más frecuencia. Necesitan piezas. Las tuberías muestran desgaste. Hay pequeñas fugas. Los sistemas eléctricos dan cortocircuitos, todo empieza a fallar. Y el gráfico ilustra este drama estructural a la perfección. En la columna de los 17 a los 29 años, esa pequeña barra roja de renovación de capital da un salto notable hacia arriba. Se multiplica. Se multiplica en comparación con la etapa de la infancia. Esta fase obliga a los propietarios a hacer algo muy incómodo. Tienen que reconsiderar seriamente cómo presupuestan. Ya no vale con la cuota mensual de siempre. No sirve apartar solo un poco de dinero, tienen que hacer asignaciones de fondos mucho más contundentes, porque el edificio se mueve hacia una fase muy exigente. Si no han ahorrado durante la infancia, aquí es donde empiezan los sudores fríos en las reuniones de la comunidad. Lo cual nos lleva de cabeza a la etapa 4, la adultez, que abarca desde los 30 hasta los 49 años. Si la adolescencia fue un despertar brusco a los fallos mecánicos, la adultez parece ser el momento de pagar la cuenta completa. Y es una cuenta muy alta. Pero aquí surge una duda muy natural. Si en una comunidad se ha pagado un mantenimiento impecable durante 30 años, se ha limpiado todo, se han hecho las revisiones, ¿por qué de repente hay que asumir el susto económico más grande de la historia del edificio? ¿Es que no ha servido de nada lo anterior? Esa es la pregunta del millón y la respuesta es dura pero sencilla. La física tiene límites. El mantenimiento impecable
Asegura que una caldera dure 30 años en lugar de 15, que ya es un ahorro enorme. Es un ahorro tremendo, pero ninguna cantidad de limpieza evitará que eventualmente el metal se fatigue, las membranas impermeabilizantes del tejado se cristalicen por el sol y se rompan. O que las fachadas necesiten una rehabilitación integral por seguridad. Exacto. El documento es categórico al respecto. El mayor y más caro de todos. Los proyectos de renovación de activos. Tiende a ocurrir durante esta etapa de la adultez. Se necesita reinvertir fondos muy significativos. Al mirar el gráfico en la franja de los 30 a 49 años, vemos el pico máximo absoluto de la gigantesca barra roja. Es la cumbre de los gastos. Es el momento en el que aparece la palabra más temida en cualquier comunidad, la cuota extraordinaria. La cuota extraordinaria. Ese pago extraordinario, a veces de miles de pesos por propietario, para afrontar un gasto masivo inevitable. Y además de esa montaña roja de gastos para reemplazar lo que se rompe por puro agotamiento material, el gráfico muestra que aparece un nuevo elemento visual, un gran bloque amarillo en la parte superior que está etiquetado como adaptaciones y actualizaciones. Ese bloque amarillo es crucial, añade otra capa de complejidad. Llegados a los 40 años, no se trata solo de arreglar lo que se rompe, sino de modernizar el edificio. Claro, para que siga siendo legal y competitivo en el mercado. Exacto. Quizás la normativa ahora exija rampas de accesibilidad que antes no existían o se necesite actualizarla. Eficiencia energética de las ventanas o instalar cargadores para vehículos eléctricos en el garaje. El nivel de estrés de gestionar esto tiene que ser monumental. Lo es. El texto destaca un desafío organizativo enorme que surge en esta etapa para los administradores de propiedad horizontal. Como han pasado 3 o 4 décadas, algunos de los activos ya han sido sustituidos en etapas anteriores. Claro, los que fallaron en la adolescencia del colapso. Mientras que el motor del ascensor igual tiene 20. Exactamente. El documento señala que, llegados hasta este punto ya no hay una línea de base única. El trabajo se convierte en un complejo rompecabezas de rastreo de activos. Tienen que evaluar el ciclo de vida individual de cada componente dentro del macrociclo del edificio. Es como intentar mantener funcionando un coche clásico donde cada pieza bajo el capó envejece a un ritmo distinto. Después de sobrevivir a esta auténtica crisis de la mediana edad financiera. Pasando el umbral de los 49 años, llegamos a la etapa 5, la edad avanzada, que engloba los 50 años en adelante. Aquí hay una sorpresa. Sí, porque uno podría pensar intuitivamente que esta es la fase del declive final, la antesala de la ruina, donde el edificio se prepara directamente para la demolición, pero no es así, no es el final, es más bien un renacimiento, ¿no? Es un giro de guión fascinante en la vida de la estructura. El texto explica que llegados a esta coyuntura del 50 aniversario, prácticamente todos los activos principales y costosos del edificio ya han pasado por al menos un ciclo completo de renovación profunda. Claro, el tejado es nuevo, los ascensores se cambiaron, la fachada se rehabilitó. Por lo tanto, esta fase 5 es esencialmente un retorno a la fase 2, a la infancia. Y el gráfico lo confirma visualmente de forma espectacular. La gigantesca montaña roja de gastos de capital de la adultez disminuye drásticamente. Se reduce a un nivel manejable. Muy similar al de las primeras décadas. Se mantiene siempre, por supuesto, la franja verde de mantenimiento de rutina y una pequeña franja amarilla de actualizaciones continuas. Pero la hemorragia financiera se detiene.
El edificio se prepara para sus próximos 50 años. Es decir, el edificio ha mudado la piel por completo, sus órganos vitales han sido trasplantados y está listo para empezar de nuevo. Correcto. Los propietarios han superado el pico de inversión y ahora deben prepararse para el próximo ciclo. Todo este viaje subraya la premisa de que el buen mantenimiento riguroso en el primer ciclo vital es la única garantía de que habrá un segundo ciclo seguro. Entonces, ¿qué significa todo esto, toda esta información técnica, estas barras de colores, esta analogía biológica, cómo lo aplicamos? Porque entender que el bloque donde vives va a pasar inevitablemente por una adolescencia problemática y una adultez carísima. Puede generar muchísima ansiedad si no tienes herramientas para gestionarlo. Afortunadamente, el documento ofrece dos salvavidas que son herramientas de gestión fundamentales. Actúan como el sistema inmunológico del edificio. Cuéntanos cuál es la primera. La primera es el plan de mantenimiento. Esta herramienta se centra puramente en el día a día. Ayuda a controlar qué sucede exactamente en cada etapa, asegurando que se realice ese mantenimiento de rutina adecuado. El objetivo es lograr que cada pieza alcance su vida útil completa y no se rompa antes de tiempo por negligencia. O sea, es lo que garantiza la famosa franja verde de nuestro gráfico. El plan de mantenimiento es la disciplina diaria, pero por muy bien que limpies, hemos visto que la rotura por edad es inevitable. Así que la segunda herramienta debe ser la que evita las catástrofes financieras. Así es. Esa segunda herramienta es el plan de capital, que es básicamente un estudio de reserva. Esta es la bola de cristal financiera del edificio. Predice cuándo morirán los grandes, poder reservar fondos suficientes de manera progresiva durante años para evitar el susto. Exacto. El documento subraya con vehemencia que el objetivo principal de este plan es evitar el dolor financiero de las temidas cuotas extraordinarias. Si conectamos esto con el panorama general, la falta de este plan de capital es la razón por la que tantas comunidades entran en crisis absolutas. Claro, de repente una inspección técnica obliga a cambiar la fachada en el año 40. Y no hay ni un solo peso ahorrado. Prever el futuro a través de estas etapas biológicas salva a los propietarios de la ruina financiera y mantiene la integridad del edificio. Es fascinante ver cómo todas las piezas encajan tan bien. A modo de resumen, la gran revelación de hoy es que un edificio no es solo ladrillos, es un organismo financiero que requiere cuidados prenatales, pasa por una adolescencia rebelde y costosa y necesita herramientas precisas, el plan de mantenimiento y el plan de capital para no arruinar a quienes viven en él. Totalmente de acuerdo. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Si los edificios tienen un ciclo de vida tan estructurado y análogo al humano, con crisis predecibles en años específicos, llegará el día en que la inteligencia artificial y los sensores integrados en las paredes eliminen por completo la necesidad del plan de capital humano. Caramba, qué interesante. Imagina un edificio que diagnostica automáticamente su propia fatiga estructural y ahorra automáticamente para su propia crisis de la mediana edad estructural antes de que los propietarios siquiera se den cuenta de que viene el gasto. ¡Qué concepto tan absolutamente increíble! Para dejar sobre la mesa. Un edificio gestionando su propio fondo de pensiones para su vejez estructural. Bueno, ojalá esta inmersión profunda haya aportado tanto valor a la audiencia como nos ha aportado a nosotros desgranar estos datos. La invitación queda abierta a seguir siendo curiosos y a mirar las paredes que nos rodean con una perspectiva completamente nueva y mucho más respetuosa. Sigan explorando.